plata y se acabó, pues. Algún tipo de inspección por parte de las direcciones de obras y construcciones del municipio, del área, o sea, Ahí está. Observen ustedes. Y entrar o ir a esta playa es prácticamente imposible. No in- puedes ir a estas playas. incluso pudiésemos solicitar algún tipo de informe del SINAPROC en cuanto a la peligrosidad que ¿Sí? puedan estar teniendo estas residencias, ¿no? En principio que Ahí, pueda sustentar algo ahí escribió el alcalde digo, el exalcalde, hoy ministro de también. Ambiente, en mi cuenta de Instagram, un tweet, digo, un post, un comentario. Vamos a leerlo rapidito, porque me imagino que se asombró cuando vio esto. Y el comentario dice, ordeno inspección de inmediato para verificar los estudios de impacto ambiental, de no haberlos para los respectivos procesos administrativos y multas correspondientes. Igual corresponde al MEF Panamá y la AMP autorizar y cobrar por el uso de frente de mar de playa y fondo ¿de Marino. qué? Marino. ¿Quedará esto en algo? Es la pregunta que yo me hago, porque esto no lo está haciendo ni Álvaro Alvarado, ni Lisbeth Calescano, ni Edwin, ni Miguel. Esto tiene que estar haciendo la gente que tiene mucho billete, mucho billete y muchos contactos. Así que no sé. Venga Harley Mitchell. Ahí está. Yo no sé, don Harley, si usted vio estas imágenes de lo que está pasando en Coronado, que presentamos ayer, vamos a ponerlas allí para que Harley Mitchell las vea si no tuvo la oportunidad de verlas. Se han tomado el mar prácticamente, con muros, porque dice que es que el agua se les mete a las casas. Pero yo me pregunto, ¿no será que las casas se las han metido al agua, al mar? Y si esto es legal, esto es normal, esto... Sí, correcto. Muy buenos días y feliz año nuevo a ambos y a todos los que nos ven y nos escuchan. Sí, en efecto, observé las imágenes anoche, pero para bien o para mal, porque las redes sociales nos permiten estar en muchos lugares a la vez, pero por otra parte, no ver el detalle. Afortunadamente, para eso está el derecho y los instintos jurídicos de ustedes dos están en lo correcto. Cuando se trata de las playas, el artículo 258, numeral 1 de la Constitución, dice que son bienes de aprovechamiento libre y común, pero de acuerdo a lo que dice la ley. Y definitivamente que cuando estamos observando una alteración de las playas, esto ya huelga un estudio de impacto ambiental, como dice el ministro de Ambiente muy correctamente, porque ya se involucran estos recursos naturales que son de aprovechamiento libre y común, pero de acuerdo a lo de la ley. No se puede construir, por ejemplo, más allá de los 22 metros de servidumbre, 10 y alta marea, 12 metros. Ahí Muchas de están estas adentro de la viviendas playa. Ahí están están adentro de la playa. lógicamente dentro de la playa. Los alcaldes tienen la Eso, potestad de que lo que esté fuera de la ley pueden ordenar su demolición, no importa qué, y máxime por el tema, bueno, si se me mete el agua en la casa es por efecto del cambio climático. Además de las obras civiles que tú vayas a requerir, eventualmente se te van a volver a meter a las casas. Por eso es que el tema del ordenamiento territorial es tan importante. Viveika, eso, sí, buenos días, perdón que le interrumpa, licenciado, y eso me llama poderosamente la atención justamente porque no es lo mismo cuando la marea está baja versus la marea alta. Usted mencionó algunos metrajes que me parece interesante que la gente conozca y maneje, porque definitivamente, obviamente las imágenes que Álvaro o que estamos viendo allí no es la misma densidad de agua en una versus otra. O sea, ellos pueden alegar con la foto de la marea alta de que en efecto están allí, está interrumpiendo, está entrando a su residencia. Sin embargo, desde la otra imagen podemos ver que sí está más retirada y que hay espacio, ¿no? Está un espacio pertinente. ¿no? Y es que lo que ustedes ven, y si el ministro de Ambiente descubre que no hay un estudio de impacto ambiental aprobado para esta obra,
cosa que si existiera, él debería saber, y si él tiene que verificar, es muy posible que no haya, o si existe el estudio de impacto ambiental, también que se esté violando, y no correspondería solamente una multa, sino un proceso penal, porque quien inicia actividad que requiere estudio de impacto ambiental y no lo hace, está incurriendo en delito. Y quien haciéndolo lo incumple está haciendo lo mismo. Me recuerda mucho a los casos donde Álvaro nos ayudó a cubrirlo y que la comunidad lo supiera, de los edificios que se construyen irresponsablemente en Punta Paití, donde los gobiernos de aquellos entonces hicieron circo, maroma y teatro para colar el melón por debajo de la puerta de que tú puedes construir en la playa. Y recuerdo por las imágenes que a veces decían, no, no, que esta es una playa riscosa, que es una playa con elevaciones, que es una playa con lo que sea, pero playa es playa, tenga arena o no tenga arena, la idea es proteger la vida, honra y bienes de la gente. Pero si la gente sigue intruyendo en el mar, si la gente sigue construyendo en la playa, hay hasta eslóganes que hablan de vivir frente al mar o vivir junto al mar o todo lo demás. Los eslóganes están muy bien, pero el cambio climático es una realidad. Panamá ha suscrito convenios internacionales, no solamente para el tema de las emisiones. En el gobierno pasado hablaron mucho de emisiones, a la vez de que somos carbono negativo, lo cual quiere decir que no emitimos. Pero en lo que deberíamos fijarnos más es en la vulnerabilidad que tenemos al cambio climático, y que ante esta vulnerabilidad es cierto que hay que tomar medidas, pero tomar medidas de acuerdo a la ley y no mantenernos abusando de nuestra cercanía a las playas, a los cuerpos de agua, como lo hacemos en todas las clases sociales, no solamente la clase social pudiente, también las personas, e incluso tengo casos acá en la oficina, donde clientes han denunciado que en la mal llamada servidumbre de río hay gente que se mete en la propiedad privada para vivir al lado del río, diciendo malamente también, ah, no, que esto es público y por eso yo me puedo meter, porque la gente tiene esta idea de que cuando el bien es del Estado, tú puedes invadirlo a placer, como si fuera de todos. Son de todos los bienes públicos, incluso los terrenos, incluso las servidumbres, en su caso, dependiendo del caso legal, pero de acuerdo a la ley. Y tú no puedes, la salud, que es el completo bienestar físico, mental y social, no solamente es un derecho, es un deber de la gente. Tú no puedes ir a buscar una mala hora, como diría mi abuela, al lado del río, al lado del mar. Y estas obras civiles tan monumentales deberían tener por lo menos el estudio de impacto ambiental, así como comunicó el ministro, el concurso de otras entidades, incluso SINAPROC. Es más, si SINAPROC ordena la toma de medidas civiles, esto no es excluyente de un estudio de impacto ambiental que todos conozcamos, que tenga su letrero, que tenga su comunicación y que se sepa, porque el estudio de impacto ambiental no elimina riesgos, sino que los identifica. Y ningún estudio de impacto ambiental va a decir, oiga, mire, invada la playa. Esto Por ahí, por es ahí ya no imposible. se va a poder caminar. Uno, porque ahí están los muros. Y lo segundo, si no se cumplió con la ley y con todos los procedimientos, eso hay que demolerlo. Mira, incluso lo que tú dices, hace 15 años o más procedió a hacerlo el entonces ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamar. Nosotros sabemos que el exministro tiene una carga política importante y es polémico hasta mencionarlo. Sin embargo, cuando él procedió a hacerlo, recuerdo que en ese tiempo estábamos en función pública, se recibieron notas diciendo, porque aparentemente la persona afectada era de cierta colonia, cierta comunidad panameña, porque son panameños también, diciendo que el ministro era antisemita porque estaba Mm. haciendo cumplir la ley. O sea que hay cualquier tipo de cosas que se enfrentan a la ciencia y a la técnica, y ciencia y técnica de cambio climático, de obras públicas, la constitución. Y ciertamente, Álvaro, ustedes me conocen y yo no me imagino ninguna norma jurídica que va a burlar lo que acabo de mencionar con respecto a la Constitución, de que las playas son de uso libre y común, solamente sujetas a la ley. Ok, vamos a hablar de minería.
que fue un tema que ayer no mencionó el presidente en su discurso, pero sí habló del mismo el jueves de la semana pasada en la conferencia que hace jueves a jueves. Y al buen entendedor, pocas palabras. Yo entendí, vamos a tocar ese tema a partir de febrero y la mina la vamos a abrir. Hoy, que estamos un año después, año y un mes después de todo lo que sucedió en este país, de que la Corte haya declarado inconstitucional el contrato, no la minería en Panamá, ¿qué piensa Harley Mitchell de la posibilidad de reabrir la mina y seguir extrayendo, explotando la misma? Yo pienso muy similar a ti, Álvaro. El presidente de la República durante su toma de posesión y poco después emitió una frase de carga política que decía, palabras más o palabras menos, abrir para cerrar la mina. Pero a lo largo del tiempo, el presidente de la República ha ido modificando el discurso y está muy claro que la línea gubernamental es abrir. Existen límites, y vuelvo a lo mismo, a la constitución política. La constitución política dice, en primer lugar, que el Estado puede explotar los recursos minerales por sí mismo, a través de empresas mixtas, empresas estatales, como se proyectaba en la era torrijista y un poco más allá. Y que también puede otorgar concesión. Ahí es donde está el problema y donde ha estado durante toda la época democrática, porque las concesiones se daban o a través del Código de Recursos Minerales o a través de contratos ley que superaban el Código de Recursos Minerales. Y todas estas encarnaciones de la empresa minera de Donoso se basaban en este principio de que el contrato ley superaba la ley laboral, superaba la ley ambiental, superaba las normas administrativas, migratorias y de toda índole, hasta que llegamos a una monstruosa concepción de esa ideología de que un contrato ley, como ocurrió el año pasado, superará incluso elementos constitucionales, cosa que la Corte en su guardia de la Constitución eliminó. Pero no lo eliminó el año pasado, lo eliminó el año pasado y lo eliminó en el 2017. La fórmula del contrato ley no ha dejado de ser una fórmula adecuada para la administración de recursos minerales. Esto la Corte ya lo ha dejado muy claro, no una, sino dos veces. Incluso el mismo público, el mismo pueblo panameño, le cerró la puerta a esa vía abusiva de la extracción de recursos minerales. Pero la crisis del año pasado, Álvaro, como te está mencionando, fue más allá. Eliminó a través de la ley 407, recordaremos todo aquella subida de índice glucémico de conciencia de los diputados que dio cara a la ley 407, que prohíbe las concesiones. La ley 407 del año pasado se llama de moratoria, pero en realidad establece una prohibición a toda concesión administrativa sobre recursos minerales. Eso nos regresa a la posibilidad constitucional de que el Estado directamente o a través de empresas mixtas explote los recursos minerales, y hay artículos del Código Minero que permiten esto. Está muy claro que el presidente de la República está tomando esto como una opción. En los medios de comunicación yo he al aire y al público y a los estamentos administrativos, he urgido a que no se base esto solamente en una auditoría, sino que se base en la información del Ministerio de Ambiente, porque el Ministerio de Ambiente todavía da seguimiento a los estudios de impacto ambiental de la mina. Y finalmente, la semana pasada se reveló que existe un informe sobre el plan de gestión segura de la mina. Esperemos que esté en el contexto del estudio de impacto ambiental, porque estos instrumentos no deben estar en el aire, no pueden obedecer a solucionar un problema mediático, sino muy por el contrario,
a solucionar problemas técnicos que todavía se encuentran. Si entre el pueblo panameño, la Corte Suprema de Justicia, hasta la Asamblea Nacional en su arranque de conciencia, hemos trabajado juntos para sanear la manera en que el país explota sus recursos minerales, entonces lo que hace falta, bueno, hacía falta en el discurso presidencial, era la connotación ambiental. Esta connotación ambiental, a nuestro leal saber y entender, la ha colocado el propio ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, cuando en varias apariciones públicas ha establecido los instrumentos ambientales que corresponden a una posible gestión minera del tema. Lo que me queda decir es que estos planes tienen que ir precedidos por un muy cuidadoso análisis ambiental del sitio y que sea Pero, participativo. pero escuchábamos a Pedro Meilán y Lisbeca que ya el estudio de impacto ambiental se hizo y que no hay que hacer ningún nuevo estudio de impacto ambiental. Y Si que estos los estudios, estudios, perdón, y que los estudios, si mal no recuerdo, espero poder revisar esa grabación nuevamente, y que los estudios de impacto ambiental, una vez se introducían dentro del proyecto, no expiraban. O sea que no se requería una actualización del mismo. Algo así, Álvaro, fue lo que comentaba, ¿cierto? bueno, es una buena pregunta y que pretendo complementar. El, increíblemente, pero esto es así, la ley de procedimiento administrativo dice que los actos administrativos, como por ejemplo la resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental, están vigentes hasta que sean declarados no vigentes. Este estudio de impacto ambiental del 2011 sobrevivió a la declaratoria de inconstitucionalidad del 2017 y sobrevivió a la declaratoria de inconstitucional el año pasado, porque la Corte no reparó en anular este acto administrativo. El acto administrativo que anuló la Corte fue el contrato ley, pero el estudio de impacto ambiental sobrevivió y, a mi juicio, tenía que sobrevivir, porque si no, el agujero quedaba sin tratar. Lo que, según los informes del Ministerio de Comercio e Industrias, que son públicos y que corresponden a la misma autogestión de la mina, la fase de cierre, parte de la fase de cierre se está adelantando. Y desde mayo del año pasado, la empresa, entendemos, ha presentado un plan de gestión segura al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Comercio e Industrias, porque la resolución AG 0347 de 2013 permite que haya modificaciones a las medidas de mitigación de los estudios de impacto ambiental. eh, Cualquier empresa que vea nuevos impactos o que haya impactos que no correspondan o nuevas tareas que hay que hacer, lo debe incorporar al proceso y mi ambiente decide. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que mi ambiente no ha decidido todavía y nos tienen a todos en ascuas. Eso pasó en el gobierno pasado. En este gobierno todavía estamos en ascuas y estamos en un limbo absoluto. Los grupos ecologistas denunciaron hace 4 o 5 semanas que existían riesgos. Estos riesgos están ya identificados en los documentos del Ministerio de Comercio e Industria y también están sus propias medidas de mitigación. Así que lo que dicen los voceros de la mina sí requiere complemento legal, porque algunas cosas que se hacen de desde ellos tienen que estar incorporadas en el ordenamiento jurídico panameño y deben ser explicadas de esta manera, porque si no, recordemos de que la Corte Suprema de Justicia pudiera eliminar cosas que no están dentro del marco jurídico. Por eso es importante para que el presidente de la República considere o siga considerando este tema, no solamente como un tema económico, sino también un tema legal y ambiental. Me parece que el ministro de Ambiente está haciendo las declaraciones correctas. Nos gustaría ver algo del Ministerio de Comercio e Industria, porque el gran desaparecido desde el año pasado, ustedes que son personas de medios fueron testigos. El año pasado la discusión fue ideológica, fue política, fue nacionalista, fue de todo menos jurídica. Incluso hasta colegas, abogados de ambos bandos sacaban sus corazones y eso está muy bien, eso a mí me gusta mucho verlo porque si no es con emociones, ¿cómo vamos a alimentar la razón? Pero como diría Eduardo J. Couture, el derecho también se ejerce pensando y hay que pensar en derecho y en normas jurídicas. Entonces,
el tema del estudio de impacto ambiental de la empresa minera son estudios de impacto ambiental que tienen miles de páginas y toda nuestra discusión debería ser si estos estudios o si estas actividades hacen daño o no al ambiente. Cuando yo me oponía al contrato minero el año pasado, yo sacaba a colación, y no es que yo sea un ejemplo para las nuevas generaciones ni nada, pero lo que sacaba a colación eran los incidentes y accidentes que había tenido la empresa históricamente del 2021 para atrás. ¿Usted cree que el escenario nacional ha cambiado hoy en comparación con lo que vivimos en octubre, noviembre del año 2023? Primera pregunta. La segunda, ¿cabe aquí un referéndum o usted no ve la posibilidad de un referéndum? Te contesto, como diríamos en Panamá, de atrás para adelante. El referéndum, en la normativa ambiental panameña, el referéndum no corresponde. El referéndum, si bien es una posibilidad de derecho político, de derecho constitucional, a nivel ambiental, si hiciéramos un referéndum de todas las actividades que afectan al ambiente, no tendríamos ninguna. ¿Me explico? Pues, normalmente la gente está en desacuerdo. Actualmente yo resurgí ambientalista y yo creo que esto es importante y es hasta bueno de que la gente quiere sus bosques, quiere sus tierras, quiere, incluso habré escuchado de que queremos nuestro ambiente como Dios nos lo dio. Esto es nulo desarrollo. Estamos en un sistema de desarrollo sostenible y la normativa existente es densa para que las actividades se hagan y que todas sus afectaciones ambientales sean mitigadas por profesionales que se están formando mientras estamos hablando. Y muchos ya están formados y muchos están hasta sin trabajo. Por tanto, el tema del referéndum sería colocarle una capa política, porque es un tema constitucional. En otros lados, el derecho constitucional se llama derecho político. Una capa política al tema que pareciera hasta complaciente. Y ahorita mismo, si la actividad minera, según las encuestas que he visto, hay como un 60% de las personas que no quieren ningún tipo de minería del Estado o de empresas. Entonces después vamos a hacer una encuesta de los puertos y la gente se va a imaginar a los puertos privilegiados, tampoco lo va a querer. Y así nos vamos. Así que el tema del referéndum no lo veo claro y no me parece adecuado a la normativa ambiental. Y en la primera pregunta que me haces, yo pienso que sí ha cambiado mucho el panorama. Recordemos que durante el malamente y seguramente mal basado en temas políticos, el anterior presidente de la República comparó el tema minero con el tema del canal. Se encerraron por un año a negociar algo que según la ley no se podía negociar y salió un engendro jurídico tan pavoroso que recordarán ustedes que en diciembre de 2022 ni la misma empresa minera lo quería firmar. Se resistió y 2, 3 meses después ya se dieron la mano porque ese tipo de contrato, según lo que veo, porque nada más había que leerlo, iba a traer problemas. Nada más quiero, no quiero abusar de tu tiempo, pero nada más quiero revivir el pasado con una cláusula. No recuerdo si era la 29 donde decía que aparentemente un 20%, algo así, de los 375 millones de dólares iban por un fondo llamado Conquista del Atlántico. Y cuando ibas dando las capas y las capas del contrato, ¿quiénes lo iban a administrar? Los diputados y las autoridades locales del sitio. O sea que estaba hecho a la medida. Recordemos, y lo digo siempre, de que todavía no habían pasado días después de la promulgación del mismo contrato de ley y ya había proyectos de vivienda organizados por personas que eran ministros de Estado. Esto salió en los medios de comunicación. Así que ya se sabía que esto era una gigantesca desviación de poder y una gigantesca asociación pública para hacer cosas negativas. Por tanto, esta vía del contrato ley y después de toda esta preparación, de comparar el tema, porque esto vino del gobierno, esto no vino de la población, de comparar el tema con el asunto del canal, de encerrarse por un año, del gobierno llamar a negociar algo que ya la Corte había dicho que no se podía negociar, y de el mismo gobierno forzar un contrato a la gente, hasta la misma empresa según salen los medios de comunicación. Oiga, definitivamente que la explosión que iba a venir al final nos llegó a todo el país. Por tanto, no están las mismas circunstancias.
pero para que las mismas no revivan ni por asomo, hay que priorizar la transparencia. Hay algunos elementos, ya sabemos cuál es la empresa que va a hacer la auditoría, los informes de los que te hablé hace poco están en los expedientes del Ministerio de Comercio e Industria, las actas del Consejo de Gabinete son públicas, ese es un primer precursor que me parece que lo cambia todo. El tema ambiental. Tenemos un ministro de Ambiente que está no solamente respondiendo a denuncias o a quejas, sino que está cometiendo los temas. Todos conocemos a Juan Carlos Navarro y sabemos que esta es su personalidad. Y el presidente de la República, a la vez, este es un tema que quiero resaltar, él está hablando con soltura de temas ambientales, con soltura, con cuidado, eh, porque no es su especialidad, pero él descansa en el ministro de Ambiente. Y es algo que se nota en los medios de comunicación y que es agradable de ver en la medida de que se está tratando el tema, como dicen incluso los principios internacionales, de que el tema ambiental no debe tratarse aparte en la agenda pública, sino de manera integrada. Luces y sombras, te hablé de las luces. ¿Cuál es la sombra y qué es lo que este humilde servidor le gustaría ver? Abrir para cerrar o abrir mina. ¿Abrir para qué? ¿Cuál es el hueco fiscal que esto llenaría? ¿Cuánto se va a invertir en gestión ambiental? Yo sé que la empresa lo va a proponer porque la ley le obliga a proponer y a decir, pero el Estado, independientemente de que sea esa empresa o cualquier otra, el Estado tiene que decir, oye, ¿qué es lo que yo necesito? Panameño, tú me elegiste. Tú que me elegiste, tienes que saber que yo necesito estos recursos para esto y para lo otro. No, miren, el gobierno pasado yo creo que fue algo revelador cuando el presidente de la República recibe los dineros de la empresa minera y en lugar de cumplir el contrato que en esos momentos estaba vigente, guardó los 500 millones de dólares en una gaveta que después disculpen el coloquialismo, pero que después se fumigó. El gobierno nacional aparentemente en ese tiempo no quería cumplir ni el contrato, que iba a cumplir la ley y mucho menos la ley ambiental. Por tanto, ahora sí estoy observando algún cuidado. Me gusta esta soltura, pero sí me gustaría ver cómo encajaría este tema, cómo se va a tratar este acuciante tema ambiental, estas poblaciones alrededor. Ya no podrá ser, no, lo que propone una empresa y el Estado lo acepta. No, ahora el Estado, la única vía constitucional que queda es que el Estado tome el proverbial toro por los cuernos y que dirija este tema, pero no pretendemos que lo dirija, así como hemos vivido 30 años de minería en la República, o como pretendía hacerlo Codemín en su día. Licenciado, licenciado Michel, disculpe, el tema jurídico con la empresa en este momento, ¿en qué situación nos encontramos? Bien, no tengo los datos de primera mano, yo solo sé lo que veo y analizo en los medios de comunicación y veo los expedientes de mi ambiente y comercio y industria, pero por el momento, quien hay una responsabilidad objetiva. Quien provoca la situación ambiental tiene que remediar. La empresa provocó el cambio ambiental que vemos en Donoso y si este cambio involucra algún riesgo, tiene el deber legal, esto está en el título octavo de la Ley General del Ambiente, de remediar. Actualmente se está haciendo. ¿Cuál es el problema? De que esto no es algo privado, este es algo de derecho público y el gobierno debe tomar alguna medida. Oye, mira, lo que estás haciendo está mal o lo que estás haciendo está bien. El último documento que yo vi fue en el gobierno pasado, donde entonces ministro de Comercio, Jorge Rivera Staff, mencionaba, bueno, sí, tráeme este otro documento, pero tiene que haber más actividad. Es más, lo que iba a decir al inicio es que los grandes ausentes no es ni siquiera los ministros de Comercio e Industria, sino los directores de recursos minerales. Yo no sé si es por cálculo político o por tema mediático, pero lo que sea, pero los técnicos en esta materia tienen que ser la Dirección de Recursos Minerales, que es la que le corresponde por ley ver cuál es esta política en Panamá. A mí me hubiera gustado el año pasado, en vez de hablar de tanto corazón y tanta patria que son necesarios, pero no suficientes para tratar estos temas, me hubiera gustado ver un debate entre el director de recursos minerales y el sector ecologista, o por lo menos conmigo, o ver cómo inserta este tema mineral en la República. Si este mapa que desde hace 20 años se está llevando de parte de un sector donde está todo Panamá partido en materia minera, ¿cómo ha cambiado después de la ley 407?
Hay incluso en la Dirección de Recursos Minerales, hay un instituto de estudios en materia de minerales en Panamá. Entonces, ¿cómo es que no tenemos ninguna información técnica de nada que sea pública? La empresa, por sus obligaciones bancarias y lo que sea, que las he visto, tiene todos los datos y toda cuánta gente empleó, etcétera. Pero a nivel público nosotros no tenemos claridad en cuántos eran los empleados. Nosotros no tenemos claridad en qué se gastaba la plata que supuestamente nos daban. No tenemos claridad en cuántos impuestos pagaban. Yo tuve que poner una denuncia el año pasado porque ni siquiera estaba claro cuánto era el concentrado de cobre que se llevaban y la Autoridad Marítima de Panamá sabía desde 2017 que las pesas estaban mal calibradas. Y ese tema se resolvió fue en febrero de 2023. Tenemos 6 años sin saber públicamente, en materia de anales públicos panameños, cuál es la cantidad de cobre que se llevó. Ah, sabemos lo que se cotizó en bolsa, sabemos lo que tiene la empresa porque leemos cosas de fuera. Pero nosotros a nivel panameño no sabemos nada. ¿Y de quién son los recursos en primer lugar? De Panamá. Así que si estas cosas van a cambiar, si estos temas van a ser técnicos y científicos, entonces es que va a cambiar el humor del panameño al ver estos temas, porque nos alienan o nos han alienado por 30 años de todo el sector económico. ¿Y qué ha provocado esto? El año pasado ese sector económico está casi extinto. El presidente de la República tiene una gran oportunidad de que a nivel participativo, a nivel jurídico y, lo más importante de estos temas, porque son recursos naturales, a nivel ambiental, pueda entonces sentar las bases de una nueva relación del panameño con sus recursos naturales que sea sana, que no sea confrontativa y que no sea como lo que me acaban de enseñar ustedes, de que hay una actividad dándose en un sitio de viviendas tipo enclave y que es un misterio y hasta el ministro se sorprende y hasta el ministro habla de multa antes de cualquier proceso porque él mismo también se sorprende del tema. Necesitamos quitarle el misterio a estos temas de los grandes proyectos y esto solamente se hace con cumplimiento de la ley y con transparencia. Si yo le preguntara hoy, don Harley Mitchell, usted, si las cosas se hacen correctamente, ¿estaría de acuerdo o no con la reapertura de la mina? ¿Qué me contestaría? Yo le contestaría, Álvaro, como los abogados, tú sabes que siempre evadimos, y Rebeca se ríe porque sabe esto. Evadimos decir sí o no. El abogado, y hasta hay chistes de esto, decimos siempre depende. Y más colocado las condiciones, si las cosas se hacen correctamente. Pero no trata de mí, no trata de lo que yo opine, se trata de que este tema sea transparentado lo suficiente como para que las condiciones puedan hacer que todos los panameños, llámese Harley Mitchell o llámese cualquiera, podamos sopesar de que el riesgo y el impacto ambiental justifican la toma de medidas. Y esto es el equilibrio que no hemos visto en 30 años de minería. Si el gobierno panameño nos garantiza de que se va a cumplir la ley ambiental, el panameño puede realizar cualquier tipo de actividades, obras o proyectos, siempre y cuando se mitiguen los impactos ambientales de las obras, a modo de que no causen daño al ambiente ni riesgo a las personas. Por tanto, este tema de la apertura de la mina está condicionado, Álvaro, a muchos temas que veo que se cumplen algunos, pero otros no necesitamos concretar. El presidente de la República ha establecido una agenda. Primero el seguro social, después el tema minero. Ojalá, por supuesto que el presidente de la República no va a hacer lo que a Harley Mitchell le da la gana, ni lo que él cree, ni nada. Pero yo hubiera empezado por sanear todo el tema ambiental, porque lo que pasó con la mina puede pasar con puertos, puede pasar con sembradíos de cacao. Te estoy hablando de temas de la vida real, que la gente ya los está viendo como negativos. Y no hay funcionario público que no le tiemble la mano para tomar una medida hacia el sector empresarial, temiendo que le va a salir otro donoso u otra mina en su oficina. Así que estos temas ambientales tienen que normalizarse, hay que sanear la relación del pueblo panameño con su Ministerio de Ambiente, porque en 2015 finalmente tuvimos Ministerio de Ambiente. ¿Y qué tuvimos años después?
concesiones mineras dentro de áreas protegidas, el proyecto mal concebido de Lomacobá y la vía Omar Torrijos. El gobierno pasado tuvimos el tema este minero y un Ministerio de Ambiente que no dio el ancho. Me parece que actualmente sí estamos teniendo algunos elementos precursores, pero el más importante de todo es que tenemos una sociedad civil que ni siquiera necesita del sector ambiental o propiamente ambiental para poder exigir su derecho. Cuando yo empecé en esto hace 30 años, nos decían, oigan, cuando todos sean ambientalistas, no se van a necesitar ambientalistas. Y yo creo que el año pasado lo que demostró es que la misma gente ya sabe cuando un contrato es negativo, no tiene ni que leerlo todo, y cuando lo lee no tiene que entender. Sabe cuando su gestión de recursos naturales está en riesgo. Sabe cuando no se justifica un impacto ambiental con respecto a las medidas. Así que yo creo que, Álvaro, para contestar una pregunta que me hiciste hace como media hora, las condiciones han cambiado y yo creo que el presidente de la República tiene una oportunidad para refundar la relación que tenemos con nuestros recursos naturales. Ojalá la aproveche, porque si no, el pueblo estará en contra de cualquier medida que se tome. No obstante, los muy buenos pasos que me parece que ha venido tomando a inicio de su gobierno. Muchísimas gracias, don Harley Mitchell, por estar con nosotros esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos.